Buenas, ¿cómo están? Tarea difícil la de resolver qué hacer con el capitalismo, qué no hacer ante todos los problemas globales que aquejan a la humanidad, que son cada vez más acuciantes, más complejos, más peligrosos para la supervivencia de nuestra especie. No solamente lo económico, también lo social, lo político, los temas religiosos, los conflictos étnicos, las guerras, el medio ambiente, el clima, el cambio climático, la pobreza de miles de millones de personas en el mundo. Estamos hablando de cerca de la mitad o más de la población total, que somos 8.000 millones de personas en este planeta en este momento, viven bajo niveles de pobreza o precariedad. Es decir, no tienen una vida digna. En pleno siglo XXI, año 2023. Habiendo, por otro lado, riquezas inconmensurables en manos de pocas personas. Los grandes multimillonarios, las grandes corporaciones financieras, las grandes industrias, los grandes ricos, tipo rico mapato, eh, Elon Musk, Jeff Bezos, y Mark Zuckerberg, y Bill Gates, y personajes de este tipo, ¿no? Que uno dice por muy inteligentes y muy brillantes y muy trabajadores y muy dedicados y muy emprendedores que sean, pues no entiende uno cómo es posible que sean tan ricos. Es que será que los demás no trabajamos, no tenemos capacidades, no tenemos inteligencia o somos perezosos o flojos. Entonces ahí hay una pregunta complicada, compleja de responder, pero que normalmente en economía se evita o se pasa de lado, como si fuera un problema marginal. Y no, es un problema fundamental. Ya Marx lo había planteado cuando decía que David Ricardo acertadamente centraba su análisis económico en la esfera de la distribución social, que es el objeto finalmente del estudio de la economía. O sea, la producción en sí misma poco interesa si no tenemos como objeto final la distribución de lo producido. Entonces, sabiendo que el capitalismo cada vez es más salvaje, que cada vez se concentra más la riqueza en pocas manos, que cada vez hay más pobreza, más miseria, más inequidad, que hay problemas gigantescos de hambre, de desplazamientos, de guerras, de rapiña por los recursos naturales no renovables cada vez más escasos, cada vez más en peligro, por migraciones masivas de los países pobres a los países ricos. Miremos solamente lo que pasa con los países europeos, los países africanos intentando millones de personas o asiáticos ingresar a Europa, o de millones de personas de los países suramericanos, centroamericanos y del Caribe intentando entrar a Estados Unidos de América, o también de México, que pertenece a Norteamérica. Eso implica unos problemas grandísimos de tipo humano, tragedias humanas, muertes, etcétera, delitos, la criminalidad internacional. Entonces uno dice, bueno, el capitalismo no va a resolver estos problemas. Entonces, ¿quién lo va a resolver? Entonces se plantea el socialismo. No, pues que el socialismo fracasó. El socialismo estatizador, el socialismo realmente existente, como se lo llamó al final, o después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética. ¿Y por qué fracasó? Pues porque no se hizo bien. Fue un socialismo sectario, dogmático, doctrinario, corrupto, de secta, de creencias, no científico, como lo plantearon Marx y Engels, un socialismo científico.
con base en las ciencias sociales, en la ciencia económica, en la ciencia histórica, en la ciencia social, en la sociología, etcétera, sino que se hizo arbitrariamente, obligando a las clases trabajadoras a trabajar a favor de un Estado que estaba en manos de una camarilla, de una rosca de políticos que tenían el poder militar y se apoderaron de la sociedad en su conjunto, sobre todo lo económico, a punta de ametralladoras, a punta de pistolas, a punta de cañones y de botas militares. Entonces, no, eso no es socialismo. Como preguntarse, ¿Corea del Norte es socialista? No, eso no es ningún socialismo. No tiene nada que ver con la doctrina que planteó Marx y Engels. ¿O qué hacemos con Cuba? No, pues Cuba no es un país democrático. Obviamente que no. Ciertamente que uno puede defender a Cuba desde el punto de vista de las atrocidades que ha cometido Estados Unidos de América desde 1962, cuando se decretó el bloqueo comercial, económico, financiero, de todo tipo, contra esa isla, por el solo hecho de haber optado por una forma distinta de organización social y política. Pero eso no explica todo. Realmente hay un sistema político que no es democrático ampliamente. Rige un partido único. Y el que esté en contra del partido pues no tiene nada que hacer. Además no avanza, no es un país que pueda decir esta es un modelo de desarrollo para el resto de los países de América Latina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso a los medios mínimos de subsistencia, aparte de los que no le permiten morir de hambre a las personas. Pero, por ejemplo, un colombiano promedio como yo, pues no se iría a vivir a Cuba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos medios de consumo. Estamos acostumbrados a ello. Entonces yo puedo tener un carro, y puedo tener un celular, y puedo ir al cine, y puedo salir de paseo, y puedo viajar por el mundo si el salario me alcanza. Un cubano no. Un cubano promedio no lo logra. Tiene los ingresos mínimos para subsistir y a veces con mucha dificultad. Ciertamente que nadie se muere de hambre. Pero tampoco hay libertad para protestar, para plantear otras situaciones, otras alternativas distintas a las que, como decisión unilateral, toma una minoría que es el Partido Comunista Cubano. Pienso que sobre eso hay que discutir más y la izquierda debería ponerse al frente de esa discusión y aceptar que hay una serie de limitaciones muy grandes a la democracia en Cuba. Y si tomamos el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, pues no vale la pena ni siquiera plantear que eso sea socialismo. No creo que eso sea socialismo. Me disculpan, pero para mí eso no es socialismo. Y el caso de China, pues pienso yo que es un capitalismo de Estado con la dirección del Partido Comunista Chino, que tiene una influencia muy grande en la redistribución de la riqueza, ciertamente, en la imposición de tributos y en la asignación de recursos para las mayorías trabajadoras. Eso es importante. Por eso está en auge, es la segunda potencia mundial y pronto será la primera potencia del mundo en términos absolutos, aun cuando no relativos, porque obviamente su PIB per cápita todavía no está ni en la cuarta parte del de Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque pues China tiene casi 5 veces la población de Estados Unidos, con un PIB inferior, más o menos en un 30%, al PIB nominal de Estados Unidos de América. Pero que se plantea que alrededor del año 2040, 2050, China estará produciendo tanto o más en PIB nominal al año que Estados Unidos de América, pero manteniendo la distancia tan grande en población total. Es decir, el PIB per cápita será muy inferior de todos modos al de Estados Unidos de América. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues yo no la tengo. Eso no es una varita mágica. Eso lo da, esa solución la da la historia, los procesos históricos, los procesos sociales. La lucha armada yo pienso que ya no tiene ninguna fundamentación, ninguna posibilidad. Creo que nunca la tuvo, con unas excepciones. Caso cubano, que se desvió, se pervirtió, se volvió una dictadura, se volvió una cúpula dominante.
se distorsionó. Caso de la Unión Soviética, la Revolución de Octubre, 25 de octubre, que realmente es el 7 de noviembre, de 1917, y ya sabemos en qué terminó, con el derrumbe del sistema socialista mundial en 1991, o con el caso de Corea del Norte, que pues en principio es una defecio. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo que pueda defender ese sistema como algo imitable o como un modelo a seguir por cualquier país del mundo. Entonces, habría que reiniciar el estudio, replantear todo lo que pensamos que es el socialismo. Mucha gente piensa que hay socialismo en Europa, ¿no? En Europa no hay socialismo. Lo que hay son sistemas capitalistas con alto nivel de redistribución de la riqueza, gracias a los sistemas tributarios, sistemas impositivos con carácter equitativo y progresivo, de tal manera que quienes más ganan más aportan, quienes más tienen más aportan, quienes menos tienen, quienes menos perciben, quienes menos poseen, quienes menos ganan, pues aportan menos, de tal manera que se logra una equidad en términos de la renta y de las oportunidades. Todo el mundo en principio tiene las mismas oportunidades. La educación es gratuita, universal y de buena calidad, lo mismo la salud. De tal manera que ciertamente hay oligarcas, hay hijos de empresarios, hijos de ricos, hijos de papi, pues que vienen al mundo en cuna de oro y la inmensa mayoría de la gente no. Pero ya, digamos que el Estado ha previsto que las necesidades básicas de la gente, al menos hasta culminar la educación media, e incluso la superior, casi toda la educación superior es gratuita, pues esté cubierto. Todas esas necesidades están cubiertas. Entonces eso ya podría ser un capitalismo con una, pues digamos, una presentación más aceptable. Pero no deja de ser capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha planteado por parte de algunos pensadores, algunos académicos izquierdistas, de izquierda en América Latina? Por ejemplo, lo que yo más escuché en el doctorado con la UARCIS de Chile en procesos sociales y políticos de América Latina. Un trípode, el equilibrio entre tres elementos o factores fundamentales, que son el Estado, que no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, debe tener una posición o un tamaño óptimo, con unas funciones determinadas también óptimas, no las que está planteando Milei, que es desarticularlo, que es acabarlo, como planteó el neoliberalismo desde la época de Milton Friedman, disminuir el Estado como lo hizo, en efecto, la señora Thatcher y el señor Reagan en los años 80 del siglo pasado. Bajar, disminuir, adelgazar hasta su mínima expresión, en lo máximo posible, lo más pequeño que se pudiera, al Estado. Y, por otro lado, poner todas las demás funciones de tipo económico en manos de los agentes privados, es decir, el capitalismo salvaje. El grande se come al chico, como en la selva. Y sálvese quien pueda. Segundo elemento, el mercado. Pues el mercado es, yo he insistido en varios videos anteriores, es uno de los 4 momentos de la reproducción económico-social del capitalismo, que son producción, distribución, circulación como mercados y consumo. Por tanto, los mercados no son más que un momento de la reproducción económica, momento en el cual se intercambian las mercancías, llamadas bienes y servicios, entre los agentes económicos de acuerdo a su participación en la distribución de las rentas con base en la propiedad. Los trabajadores somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo, gracias a lo cual recibimos los salarios, y los empresarios son los dueños de los medios de producción, gracias a lo cual son propietarios de las rentas de capital, que son varias, 3. Bueno, no vamos a hablar hoy de eso. Y finalmente la sociedad civil, es decir, todo lo que no sea Estado,
todas las agremiaciones, las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales, las organizaciones sindicales, las organizaciones científicas, las organizaciones religiosas, todo tipo de persona que no pertenezca al sector público y que se puede organizar y pueden plantear, discutir, discurrir cómo participar en forma más equitativa, más democrática en esa nueva sociedad. Eso está por desarrollarse. Se han hecho avances, hay profesores muy destacados en ese sentido, pero yo pienso que todavía estamos muy atrás. No se ha utilizado, pienso yo, es mi criterio muy personal, la experiencia de la caída del socialismo realmente existente europeo desde 1991, en que terminó ese proceso del derrumbe en Europa, es decir, ya hace 30 años y corriendo, para replantear la teoría marxista, para actualizarla suficientemente. Pienso que el marxismo se convirtió en una teoría, una doctrina totalmente marginal, que si bien explica fundamentalmente y a profundidad, en términos científicos, el funcionamiento del capitalismo, no plantea soluciones, no plantea las salidas concretas. La lucha de clase ya no se puede dar en términos de revolución armada, por ejemplo, o que la violencia sea la partera de la historia, como plantea Marx. No, eso estaba mandado a recoger, pienso yo. O la dictadura del proletariado. No, eso fracasó. Miren todos los países socialistas europeos. Entonces, esa es la discusión que está todavía vigente. No se ha dicho la última palabra. Y tampoco pueden cantar victoria eterna, como lo hizo Fukuyama en el 91, 92, planteando que llegó el fin de la historia y que ya no hay que volver a discutir porque está demostrado que el capitalismo es el sistema ideal, óptimo, y que pongámosle punto final a esa discusión. No. Al contrario, la discusión tiene que reanimarse y profundizarse mucho más, dinamizando, oxigenando, insuflándole nuevas vitalidades, nuevas dinámicas, nuevos conocimientos al marxismo y a teorías heterodoxas, sobre todo de la economía y de la política. Pero eso no se puede hacer de un día para otro, ni lo puede hacer una persona únicamente. Eso debe ser toda una escuela. Y creo que estamos en mora de ir planteando, de ir sintetizando los análisis y avances que hayan hecho los diferentes científicos sociales al respecto. Ahí dejo, porque creo que planteo más inquietudes que respuestas. Yo no pretendo tener respuestas, ni mucho menos. Sería soberbia y prepotencia estúpida de mi parte, sino planteo inquietudes y preguntas. Muchas gracias. Ahí les dejo esa tareita.